Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. Me llamo Isabel Rodes, no soy coordinadora, como sabéis, pero ocurre que por unas circunstancias extrañas las 4 coordinadoras del curso no pueden estar hoy aquí por diversos motivos, enfermedad, trabajo y no sabemos otras familias. Entonces, ni Guillermina Revuelta, ni Josefina Carreño, ni Coba Pérez, ni Mari Carmen Sigüenza pueden estar aquí hoy, así que me han pedido, por favor, que lo presente yo y aquí estoy. O sea que bienvenidas a todas. Empezamos la nueva andadura del curso 2023-2024 y se acordó en junio que el tema que deberíamos utilizar todo este curso era la resistencia feminista. Realmente ha sido una buena decisión porque vemos de nuevo cómo está la reacción patriarcal, está muy alteradita, todo el verano hemos tenido causas una detrás de otra y ese es el tema que vamos a hacer. Pero vamos a empezar hoy un poco la genealogía, Elena os va a contar luego todo, pero vamos a hablar un poco de esta aula en concreto. En el 2005 la prensa de Alicante recogía una noticia de que el Feminario de Alicante, tras 25 años de andadura, se disolvía, decía literalmente, como un terrón de azúcar en el café. Afortunadamente para nosotras, porque yo era parte de ese Feminario, se disolvió y se convirtió en este espacio que es el aula de formación y debate en la sede universitaria. Entonces, si hacemos cuenta, son 43 años ininterrumpidos de reflexión feminista en la ciudad de Alicante. 43 años, ¿eh? No nos olvidemos nunca de la genealogía porque si somos ahora es porque alguien fue y porque somos ahora alguien será. O sea que eso no lo olvidemos. Bueno, pues el curso empieza hoy. Elena va a hacer la primera presentación y el objetivo del curso es mostrar la fortaleza que tiene el feminismo a pesar de que parezca que no, tanto como pensamiento, como análisis y como guía que alumbra nuevos estilos para la vida civil, para la vida relacional, incluso para la civilización, como muy bien dice Celia Amorós. Nuestra intención en el programa de este curso es propositiva, es decir, que frente a reacciones y envites que no paran de estar ahí, se trata de mostrar nuestros logros, nuestras resistencias y nuestras prácticas feministas. El programa que os adelantamos ya para este primer trimestre se inicia hoy con la sesión de Elena Simón con el título Resistencia feminista ante la historia patriarcal. Las sesiones normalmente, fijaros cuando os avisen cada mes, porque a veces serán en esta aula, a veces serán en otra, entonces tenerlo en cuenta. Las 2 siguientes serán en el Emilio Varela y la última será otra vez aquí, entonces, bueno, fijaros por si acaso. El 2 de octubre tendremos la resistencia feminista ante el uso y abuso de los cuerpos de las mujeres, la primera parte, en la cual la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida se hará cargo de esa sesión. La segunda parte de esta resistencia ante el uso y abuso del cuerpo de las mujeres tendrá lugar en noviembre, el 6 de noviembre, y tratará especialmente sobre la pornificación, los vientres de alquiler, la donación de úteros y de óvulos. La sesión será conducida por Rosa María Bermejo de las Heras, que es profesora asociada de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y por último, en diciembre, el título de la ponencia será Resistencia feminista en los colectivos de mujeres y será conducido por María Candelas, Consuelo Navarro y el colectivo Amada Made in Cielo. Bueno, y ya paso a presentar a Elena, que, bueno, realmente es para mí una alegría y un placer presentar a una amiga entrañable desde los años de la facultad, que coincidimos en el Colegio Mayor y en la facultad. Desde entonces somos amigas, y aquel año hace muchísimos en Valencia. No digas cuántos,
Muchas de aquí conocéis a Elena y sabéis que es una persona generosa, es una persona muy ingeniosa, muy buena comunicadora y una excelente pedagoga, a quien le encanta inventarse palabras y palabras para apoyar sus argumentos positivos o negativos. Incluso se permite utilizar bromas y chascarrillos para llegar mejor a la audiencia. O sea, realmente tiene mucho mérito. Como otras personas que nos siguen en streaming, puede que la conozcan menos, voy a contaros un poco más de su currículum y voy a seguir lo que Josefina Carreño ha preparado con mucho cariño. Ya me sigo lo que ella dice, ¿vale? Elena Simón Rodríguez nació y vive en Alicante. Es licenciada en Filología Moderna y de profesión docente, formadora feminista y analista de género y escritora. En 1980 cofundó el Feminario de Alicante, grupo de estudios y reflexión sobre la condición de las mujeres, y a día de hoy sigue desarrollando tareas de estudio, formación y divulgación de la coeducación, la igualdad entre hombres y mujeres, el lenguaje no sexista y el análisis del enfoque de género, colaborando como docente o como experta en muy diversas instancias, como universidades de distintos países y lugares. En el 83 se hizo cargo del Departamento de la Dona de Alicante, que luego se convirtió en el Instituto de la Dona. Y que lo dejó en el 89 más o menos era, bueno, no. En el 2013 efectuó una consultoría internacional en el Ministerio de Educación de la República Dominicana para la introducción de la transversalidad de género y la igualdad en el currículum escolar. Pertenece al aula de debate y formación feminista en la sede de la Universidad de Alicante desde sus inicios y ha actuado además como coordinadora por más de una década. Es fundadora además de la Asociación de Museos, Hechos y Derechos de las Mujeres, que impulsó y coordinó dos hermosas exposiciones. La primera, Memorables e Insignes e Intrépidas, de 1870 a 1931, o sea que recogía toda la historia de las mujeres de esa época, bueno, lo que pudimos, y de Súbditas a Ciudadanas, que cubría las de 1965 a 1995. Es coautora de 19 títulos colectivos, autora de libros y ponencias en revistas y publicaciones especializadas, así como los libros Democracia Vital, Mujeres y Hombres hacia la plena ciudadanía, Hijas de la Igualdad, Herederas de Injusticias, y La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación, las tres publicadas por NACEA. Ha también desarrollado diferentes encargos institucionales, como una guía para jóvenes de ambos sexos, 2 guías para la buena coeducación de niñas y niños o para la buena coeducación de nuestras hijas e hijos, un libro de texto para la asignatura Igualdad de Género del Bachillerato del Estado de Oaxaca, México, titulado La igualdad es un derecho. No quería que lo lea todo, pero... No quiero que lo leas. Bueno, pues ya no leo. Es un rollo. En muchas cosas más, sin parar, en muchas partes del mundo. Y, por último, digo que además ha sido reconocida, cosa que está muy bien. En marzo de 2018 recibió el premio Isabel Ferrer del Institut Valencià de les Dones y en noviembre del 2021 el premio Isabel de Millena en reconocimiento a su trabajo por la igualdad entre mujeres y hombres, otorgado por el municipio de Quart de Poblet. Así que contar con Elena Simón para el inicio del curso 2023-2024 supone iniciar un nuevo curso que ya nos parecía en junio estaba necesitado de épica feminista y que los acontecimientos que han ido produciéndose confirman cuánta necesidad hay de seguir difundiendo la teoría feminista, su historia y su genealogía. No olvidemos que la reacción patriarcal siempre está ahí al acecho y que frente a ella solo nos queda la resistencia feminista ante la historia patriarcal. Hoy y ahora. Gracias. Estos van a repartirlo cuando yo te avise, ¿vale? Buenas tardes. Yo ya creo que me voy a adjudicar lo de empezar
todos los cursos, empezar con mi intervención. Cuando no se puede quedar con la gente, conmigo siempre se puede quedar, porque estoy aquí mismo. Entonces, como bien veis, me conocéis muchas, para mí es un placer intervenir en este aula, de la que me siento comadre, porque tanto comadre del Feminario como comadre de este aula, que por suerte y por la mecánica que tiene de aceptación de cualquier persona y de apertura y de compromisos que son muy leves y sutiles, ¿no?, que es acudir una vez al mes a este aula, pues bueno, pues se mantiene y lleva ya un montón de años. En 2005 disolvimos el Feminario y en el 2006 o 2007 creo que fue cuando se empezó a trabajar aquí. Bueno, pues por lo tanto me encomiendan muchas veces, y esta vez ha sido de manera expresa, que haga como el marco general, el marco general de la resistencia feminista. Yo me suelo enrollar mucho, ya me conocéis, pero en este caso voy a leer bastante rato del que hable, porque de esa manera me enrollo menos, ¿no? Bueno, me enrollo de manera así más corta. Como nunca tenemos mucho tiempo, porque llega un momento que hay que irse de aquí, pues bueno, vamos a hacer unas pinceladas y podría deciros que toda mi tesis o mi hipótesis es que el feminismo es una resistencia. Dicho esto, pues claro, vamos a poner ejemplos, vamos a ver un poco la evolución, vamos a justificar por qué digo esto, pero mi hipótesis es esta: el feminismo es una resistencia, lo fue, lo es, lo será, y si no es resistencia, es que la sociedad en su conjunto a nivel mundial se habría vuelto feminista. Si alguien tiene la ilusión de ver este momento histórico, pues que se vaya cuidando bastante, porque aún tenemos un buen camino que recorrer. A veces he explicado en mis sesiones de formación que cuando llegué a este mundo la cosa estaba en un estadio muy pobre. Yo soy hija de la posguerra, imaginaros qué estadio era. Hay un estadio muy pobre y muy bajo. Cuando me vaya de este mundo, que no sé cuándo será, yo por mí, el cielo puede esperar, que decía la canción, pero cuando me vaya a este mundo habremos dado muchos pasos adelante, muchos parones y algún pasito para atrás. ¿Os acordáis de la cancioncita de Un pasito para adelante, María? Como yo voy a hacer un recorrido, también voy a decir, la gente que me conocéis bastante ya me lo habéis oído, que no me gusta que digamos que vamos para atrás, porque para atrás no podemos ir. Imaginaros, esto en el año 46, que nací yo, por si alguien tiene intriga, que haga la cuenta. Vamos a ver, no podemos ir hacia atrás, es que vamos por derivas que no podíamos imaginar, y además quizás sea peor, ¿no? Una vez que hemos hecho un camino muy interesante, que íbamos como consiguiendo cosas, pues de repente te dan un mazazo, te paran y te crees que te vas para atrás, pero en realidad hay cosas consolidadas en las que no iremos para atrás, a no ser que pasemos de un régimen democrático a uno autoritario. En ese caso podemos ir al infierno mismamente, pero lo digo porque a veces, con lamentarnos de que vamos para atrás, parece que nos paraliza un poco eso, ¿no? Bien, pues yo quisiera explicar, con la ayuda del diccionario. El diccionario yo lo utilizo muchas veces no me sirve para nada, porque están las definiciones aún hechas por el sistema androcéntrico, que, bueno, que no me sirve para definir nuestras cosas, pero otras veces sí me alumbra con otras palabras que puedo ir, digamos, desgranando para explicarme y explicar lo que no es evidente así a primera vista. La palabra resistencia y feminista, pues tendremos que detenernos un poco en resistencia y en feminista, ¿no? Nos creemos que compartimos los significados, pero cuando estás trabajando y pensando y hablando desde el feminismo, esto no lo podemos hacer nunca. O sea, ¿con quién compartimos los significados? El significado de feminista. Os invito a que penséis hoy en día quién se proclama en público feminista. En fin, el señor este que ha dimitido hoy, por ejemplo, y otros
otros adalides, digamos, del machismo. O sea, todo el mundo se define como feminista. Lo que pasa es que no tiene a una Pepita Gría que le diga, ¿qué entiende usted por feminista? Porque si no nos ponemos de acuerdo en los significados de las cosas, yo puedo estar hablando aquí 5 días y saldríamos de aquí con la misma perplejidad que habríamos entrado. Tenemos que ponernos de acuerdo en los significados de las cosas. Y es verdad que, claro, todo cambia porque todo es evolutivo y demás, pero fundamentalmente feminismo creo que lo tenemos que comparar a otro término que se confunde sin llamarlo, ¿no? No se dice. En cuanto hay, por ejemplo, este señor famoso decía que cómo no iba a ser feminista si tenía 3 hijas, que las metió en 3 botijas, ¿no? O sea que es que esto son cosas increíbles. A esto Amelia Valcárcel hace unos años le llamó mujerismo. Entonces, que haya mujeres no quiere decir que haya feminismo. Y además, que no por ser mujer eres feminista. También es cierto que hay hombres que, aunque sean hombres, sí son feministas, o por lo menos tienen vocación de serlo, ¿no? Que ya está bien, ya es un pasito por ahí por donde podemos trabajar también. Y bueno, pues por lo tanto, creo que analizar de alguna manera a qué llamamos feminismo es parte de la sesión de hoy, pero otra parte es analizar la palabra resistencia. La palabra resistencia ahora mismo está también manoseada, se usa para todo, ese programa que hay en la tele que se llama La Resistencia, que fijaros lo que tiene de resistencia, tiene lo que yo tengo de bombero, más o menos, ¿no? Y bueno, el diccionario de la lengua española sí que explica la palabra resistencia. Y como tiene algunos matices, os voy a leer la definición para que, despacito, para que vayamos viendo si se adapta o no a lo que ha sido y es el feminismo. Porque dice, conjunto de las personas que generalmente de forma clandestina se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio o a una dictadura. El machismo institucionalizado es una invasión del territorio nuestro, y todos los días, y cada vez salen más todas las mujeres que hemos tenido a lo largo de nuestra biografía episodios de invasión, claramente. Si no le queremos llamar enemigo, pues llamémosle amigo, pero vamos a ver, para tener amigos así más vale llamarles enemigos, ¿no? Entonces, el tema de la resistencia en este sentido creo que tiene mucho interés. Primero porque aparece la palabra oponen, se oponen con distintos métodos, ¿no? El feminismo, si tiene algo hasta hoy, yo espero que lo siga teniendo, es los distintos métodos que hemos utilizado históricamente, personalmente, colectivamente, grupalmente, políticamente. Hemos utilizado métodos muy distintos, a veces hasta divergentes, pero normalmente distintos, simplemente. Distinto no tiene por qué tener una connotación ni buena, ni mala, ni regular, simplemente distinto. Yo creo que las mujeres, como feministas, hemos introducido en la cultura actual la idea de la diversidad, Lo que pasa es que luego se nos la apropian rápidamente por todas partes, ¿no? Porque, claro, si un género humano compuesto de mujeres y hombres solo se ha definido a partir de lo que los hombres han hecho, bueno, pues también hicimos un invento muy interesante, que es la primera resistencia que yo veo claramente y que ha prosperado, que es el término androcentrismo. En el momento que nombramos que el mundo está, el lenguaje, las teorías, los episodios, todo está visto desde el punto de vista del hombre dominante, que no cualquier hombre, sino el hombre dominante. Ese es uno de los inventos de resistencia más importantes del feminismo. Utilizar la palabra androcentrismo, y si la tenemos que explicar, la explicamos. Para que no te digan, eres una pedante y usas unas palabras horribles y tal, y entonces medio riéndote, pues androcéntrico, esto es androcéntrico. Bueno, quiero decir que
Quiero decir, y ahora fijaros que desde que las mujeres tenemos acceso libre, bastante libre, yo diría que del todo, porque esto es uno de los derechos que sí nos los hemos apropiado, al conocimiento, a la educación superior, a publicar, a la voz pública y demás, resulta que se han dado cuenta algunos señoros y algunas señoras que, además de hombres con voz reconocida, los voceros divinos, por ejemplo, divinos de las religiones o divinos de las academias y de otros lugares, que además de esos señoros también había señoras con voz, con pensamiento y con capacidad, digamos, de, a ver, vamos a decir una palabra un poco excesiva, de revolucionar la forma que se había tenido de vivir, ¿no? En este momento, una hija de un señor y de una señora muy conservadores, probablemente, si son además de una clase que le pueden pagar estudios, probablemente le pagarán estudios y además altos estudios, que era una cosa absolutamente negada, porque claro, en cuanto las mujeres hemos empezado a leer, a escribir y a opinar, se ha caído, digamos, el chiringuito abajo. Y esto es lo que ahora hay muchísima gente que está como intentando aguantarlo, como con andamios, como dice que se nos cae el chiringuito patriarcal. Y claro, como el chiringuito patriarcal aún le falta mucho para caerse, aún tiene muchas raíces sustentadas en muchas cuestiones. La primera, que ya la he nombrado, la primera, no sé si es la primera por orden de importancia, simplemente porque la voy a nombrar la primera, pero para mí creo que tiene mucha mayor importancia de la que le damos. Es el lenguaje patriarcal y androcéntrico, que además es sexista, misógino y todas las demás virtudes que le achacamos al patriarcado. Porque con el lenguaje se nombra el mundo. Si tú nombras el mundo de una manera androcéntrica, pues la visión del mundo es esa. Entonces, claro, estamos empeñadas las feministas desde hace muchísimo tiempo en nombrar el mundo de otra manera. Y ya sabéis, bueno, yo creo que os habréis dado cuenta que en los últimos años ya en público se utiliza de alguna manera, por lo menos morfológicamente y sintácticamente, se utiliza el femenino y el masculino, muy frecuente. Además, si os fijáis, yo os invito a que os fijéis, o sea, de manera expresa. Que os fijéis, yo es que eso ya no tengo que hacer esfuerzo porque llevo puestas las gafas de género, las orejas de género y todo lo habido y por haber. Pero sí que es cierto que ese trabajo que hemos hecho de presión para que cambiara el lenguaje, de resistencia ante un lenguaje patriarcal, está dando frutos. En otras cosas nos ponen el pie en el cuello, pero en esto, fijaros que además es muy complicado, porque hablamos de lengua materna y la lengua materna no nombra a la madre, bueno, la nombra malamente. Si tenéis curiosidad, buscar en el diccionario madre, padre y los derivados, ¿no? Matrístico, maternal, paternal. Es muy curioso, si estáis aburridas alguna tarde de invierno, cogemos el diccionario y vamos buscando estas cosas que son clave y que además atacan por la espalda, porque, a ver, ¿quién se va al diccionario a buscar madre? Ni los chiquillos cuando tienen esa cosa de a ver si busco puta y a ver qué me dice. O sea, madre y padre no lo busca nadie, pero ahí está, nombrando el mundo de esa manera. ¿De qué manera? Bueno, pues como yo he sido profe toda la vida, os lo pongo de deberes. Os vais, miráis el diccionario de vez en cuando y vamos viendo cómo se alinea todo esto, ¿no? Una parte importante, le hemos dado más importancia a lo morfológico sintáctico, incluso a lo semiótico, ¿no? a los significados. Pero el léxico es algo fundamental, la molla de alguna manera de nuestra expresión, que todavía tiene mucho que reformar. Primero, porque el concepto de muchísimas palabras, como esto no es una clase, aunque yo no puedo sustraerme a la cosa, ¿no? Pero bueno, no lo es, tenemos poco tiempo y tal, por eso os pongo esos deberes, porque en las palabras y en cómo nombramos el mundo está la esencia del patriarcado. Entonces, si logramos aligerar de alguna manera del lenguaje
todos los rasgos patriarcales duros, probablemente tenemos una ventana nueva para poder seguir caminando, probablemente. Pero ya os habréis dado cuenta que en los últimos tiempos, el lenguaje que las feministas habíamos elaborado con muchísimo trabajo y con muchísimo tesón, está siendo robado por la noche. ¿Por qué? Pues porque feminismo ya no es lo que las feministas digamos, porque bueno, hay muchísimos términos que también os invito a que los observéis, que si le cambiamos el significado, porque sí, porque sale alguien por ahí por alguna pantalla diciendo que esto quiere decir tal cosa y no lo compartimos, pues no sirve como ha servido para avanzar, digamos, en esta dirección. Yo creo que es muy importante el que nos fijemos bien que el lenguaje sería el andamio con el que seguir construyendo, porque sin andamio pues llegaremos al primer piso, pero no podremos seguir adelante. Es el andamio, ¿no?, que además tiene una estructura muy fuerte, muy asentada, etcétera, etcétera. Porque habréis oído muchas veces lo de ¿se puede decir abogada? Esto ahora ya no se dice, ¿verdad? Pero pongo un ejemplo tonto para que se puede decir, bueno, pues tenemos un sistema de, pues tú dilo, a ver si puedes. Abogada, ¿puedes? Claro, es que la evolución de las lenguas y de los idiomas es impepinable, pero cuando queremos que evolucione en el sentido no sexista, los argumentos más académicos y más estupendos nos dicen que es que las lenguas no pueden cambiar porque nosotras queramos. Resulta que, bueno, en la evolución última del último siglo han cambiado tantísimas palabras, otras han desaparecido, otras han aparecido. Pero cuando se trata de lo sexista no se puede, ¿verdad? Bueno, pues estas son esas trampas que siguen haciendo su camino y que van interceptando todo lo que podríamos conseguir más rápidamente, ¿no? Más rápidamente. No es que no se vayan consiguiendo cosas, porque si miramos para atrás, claro que sí, hemos hecho una revolución copernicana en el mundo, las feministas. Bueno, pues la palabra mujerismo no existe en el diccionario, porque todo lo que sea aclarar las cuestiones de desigualdad entre mujeres y hombres, el diccionario me estoy refiriendo al diccionario de la lengua, el DLE, Y bueno, he mirado otros muchas veces y tampoco creeros que nos sacan de apuros. Bien, pues yo creo que el no nombrar el mundo sin las mujeres y sin lo femenino, pues ha hecho que lleguemos hasta aquí, ¿no? Que todavía se nos esté mirando por 5 sitios para acordarnos darnos lo que sería la condición humana, punto, De esto estamos trabajando hace muchísimo tiempo. Bueno, como tenemos el tema del verano, que es de las futbolistas y su jefe, su ex jefe, pues fijaros el ejemplo de las futbolistas, ¿no? Las que somos profesoras hemos sido o somos del sistema público de sanidad o funcionarias y tal, no hemos notado en nuestras carnes que teníamos un sueldo menor que nuestras compañeras, que nuestros compañeros. No lo hemos notado, pero eso no quiere decir que lo neguemos. ¿Pero tú de qué hablas? ¿A ti que te pagan menos que a tu compañero? Digo, bueno, yo puedo hablar también de lo que estudio, no solo de mi propia vivencia personal y de lo que observo, que en la observación de la realidad nos está haciendo ver que la resistencia feminista continúa, que nos podemos ascribir a un todo de la resistencia feminista o a la parte que veamos más cercana a nosotras o más útil o más urgente o más algo que nos haga decidirnos por resistir de forma feminista a muchas cosas que están ahí que no nos agradan y no nos agradan normalmente a las feministas, Entonces vamos a ver, todo lo que es darle gustito al patriarcado tiene un éxito bárbaro hoy en día, porque todo eso se difunde muy rápidamente por las pantallas y además es narcisista.
y como es narcisista, bueno, pues no tenéis más que ir por la calle, ir mirando los selfies que se hacen las chicas donde sea, ¿eh? Entonces, porque eso es narcisista. Entonces, lo podéis mirar. ¿Eso perjudica a alguien? Hombre, pues mientras están viendo a ver el selfie y tal, pues no están trabajando por su propio beneficio. Este es un beneficio que se vende como que es lo más, pero resulta que a la larga es darle gustito al patriarcado, que lo que pretende es transar con nuestros cuerpos, sea visualmente, o sea económicamente, o sea culturalmente. Entonces, bueno, vamos dándole pábulo de alguna manera a estas cosas, creyéndonos que es, como decía Ana de Miguel hace algunos años, que es la libre elección. Entonces, la resistencia feminista en este momento estaría en mirar por los 4 costados lo que llamamos la libre elección y ver si de verdad es libre y es elección, porque normalmente no es ni libre ni elección. Es lo que esperan de mí, pues como siempre, a las señoritas del siglo XIX que esperaban de ellas, que llegaran vírgenes al matrimonio y que fueran monísimas y solo pensaran en sus vestiditos. Pues ahora es esto, pero puesto al día. Entonces, no, si esto no le hace mal a nadie, no, si esto es una cosa individual mía. Mira, no es así. El feminismo es una propuesta sociopolítica muy potente, que implica a la sociedad en su conjunto. Por eso tiene tantas resistencias desde fuera. Por eso, como decía Nuria Varela hace unos años, es impertinente, el feminismo es impertinente. Porque ahora que ya está esto medio arreglado, ahora vienes tú y dices, que se les ha olvidado a ustedes, yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es molesto de alguna manera y el feminismo, mientras la sociedad sea patriarcal, tiene que ser molesto, porque si no es molesto no hace cambiar nada. Esto es muy importante. Lo primero de todo es el sentido de molestia, de incomodidad, de mover el culo en la silla. ¿Por qué? Pues porque si a ti no te molesta, porque total da igual, todo da igual, pues como da igual, pues siempre es igual. Y claro, hacemos que la cosa vaya más lenta. Nos cuesta mucho trabajo en la cultura que vivimos ahora, de narcisismo, desde luego, de placer, de inmediatez y demás, poder tener a nuestro alrededor conversaciones en este sentido, porque siempre habrá alguien que dirá la frase mágica. Eso es porque quieres. O decir, por ejemplo, pues no hacerlo, pues no haberlo hecho, o no sé qué, o sea, todo el mundo somos tan libres que de verdad elegimos. Y sobre todo en las cuestiones de desigualdad entre mujeres y hombres elegimos muchísimo, sobre todo las mujeres. Por más empoderadas, palabra que también hay que poner en cuestión, que estemos, que nos creamos, que nos digan, etcétera, etcétera. Por más que estemos ahí en esa línea, no estamos en la línea de poder hacer los cambios, digamos, que queremos, que son radicales. Claro que son radicales, porque ahora sabéis que se ha convertido también en un insulto, que te llamen radical, que te llamen feminista radical, mucho peor. Pero es que si no es radical, no es. Si no es molesto, no es. Si no es impertinente, no es. El feminismo no puede ser complaciente. ¿Qué pasa? Que nos castigamos. Y bueno, pues a partir de ahora voy a ser denostada y tal y cual. Bueno, pues a lo mejor sí, porque si no eres denostada, fíjate el futuro que te espera y el presente, que es seguir los dictados patriarcales con los cuales se ha manejado muy bien todas las culturas de este mundo hasta ahora, incluida Suecia, que siempre fue como un ejemplo. Mira en Suecia lo que han hecho. Bueno, pues en Suecia han hecho, gracias a los movimientos feministas y a las políticas de igualdad, hicieron en un momento dado bastante, pero en un momento dado se paró la cosa, ¿no? Y entonces ahora pues está la política del tercer hijo, porque es que nos invaden los negros y los africanos y nosotros somos muy rubios y tenemos que conservar la raza pura, ¿no? Entonces, claro, nunca cuando se habla de demografía se habla del papel de las mujeres en la demografía. Fijaros bien, porque es el colmo.
¿eh? Entonces, claro, con dorarte la píldora, decirte que ser mamá es lo más de este mundo y que no sé qué, aunque te castiguen en el empleo, aunque te consideren que ya no tienes sexo porque solo tienes la idea de criar, aunque sea lo que sea, el patriarcado sigue inventando milongas, muchas, y tendiendo trampas para que vayamos cayendo en ellas. Cuantas más mujeres caigamos en ellas, más se normaliza esto. Pues es que eso es natural, ¿no? Es normal. No digo la maternidad, digo cualquier otra cosa. Hombre, la maternidad es natural hasta ahora. A partir de ahora ya no sabemos, porque sabemos que se están haciendo muchos experimentos, ¿eh? Entonces, bien, pues nada, en la demografía las mujeres, como en nada, ni en la geografía, ni en la física, ni en la industria, nada, 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 no contamos. Entonces, bueno, como nos ponemos impertinentes, pues ya vamos teniendo, digamos, alguna voz y alguna presión en ciertos lugares, ¿no? Y dice, bueno, sí, a partir de ahora vamos a ver si se cuenta o no se cuenta con las mujeres en sectores que siempre habían sido muy masculinizados, pero además como guetos masculinos de prohibición de entrada de las mujeres. Porque a los hombres, cuando van a su ritmo, al ritmo, digamos, que no tienen interferencias, les molesta que haya mujeres viendo, experimentando o a su nivel. Les molesta, porque no pueden libremente decir las barbaridades que dicen cuando no estamos. Que creo que como aquí en esta sala hoy no hay ni un hombre, pues podemos decir claramente que cuando estamos presentes no lo dicen. No sabemos nosotras lo que dicen de nosotras. No lo sabemos, no lo podemos saber. Porque si se cuela una, como ya hay una, ya no dirán lo mismo que cuando no estamos. Tendríamos que tener muchos cómplices en los grupos, muy fratrías, ¿no? De la fratría, pues tan simple como los grupos de bicicletas o los grupos de los deportes, desde luego. Y siempre se están inventando nuevos deportes de mucho riesgo, para que la épica, y de mucho dinerito que cuesta, para que la épica, digamos, de lo masculino continúe. Y en este momento el tema de los deportes vende muy, muy, muy bien. Y si os fijáis en los últimos deportes que se van inventando, que cada semana es uno más o menos, de riesgo fuerte, no podemos decir que no hay chicas, pero puede haber una o ninguna, Sí, porque claro, si se mete Maripili y se pone pesada, pues al final a Maripili la dejan que esté. Pero eso no quiere decir que se haya normalizado ninguna de las situaciones. Y cada vez que nosotras vamos alcanzando cotas, ¿no? Gracias al feminismo y a todas las presiones que hemos llevado a cabo, vamos alcanzando cotas y espacios, se restringen más por otra parte. Y si no, fijaros bien, porque en estas cosas nos tenemos que fijar, porque así no lo tenemos en la puerta de la esquina cada día. Bueno, pues yo quisiera que reflexionáramos, porque os voy a pasar unas hojas, unas fotocopias. Yo tengo esta ponencia escrita, bien escrita, como debe de ser, ¿no? Y la pienso mandar para que la divulguen por el mail que tenemos. Por el mail que tenemos se la voy a hacer llegar para que os llegue después. A ver, como yo soy profe, ya os lo he dicho y ya lo sabéis, esto de dar la fotocopia antes no, porque os ponéis a mirar la fotocopia y ya está. Entonces y esto lo he hecho cortando muchos trozos de la ponencia, porque hay ciertas cosas que quiero que nos detengamos en ellas, a ver si nos puede ir dando tiempo. La resistencia feminista, yo le llamo en un momento dado muro de contención y caballo de Troya en el patriarcado. Desde el momento en que cualquier cultura del mundo no prohíbe terminantemente a las mujeres estar en ciertos espacios, terminantemente quiere decir con peligro para su vida, no así de broma, o prometiéndoles peligro para su vida, que a veces no es tanto, pero se vende como tal. Entonces, bueno, pues yo creo que es un muro de contención y un caballo de Troya. El feminismo es también, la resistencia es un caballo de Troya, porque hemos hecho mucho trabajo
mucho trabajo en distintos lugares, sin mucha publicidad, casi sin recursos, porque el movimiento feminista no tiene dineros, alguna millonaria por ahí habrá. Cuando buscaba información sobre la primera exposición que hicimos, encontramos a una feminista sufragista estadounidense que se casó aposta con un Rockefeller para coger los dineros y aplicarlos al sufragismo. Bueno, si conocéis alguna de estas, pues nos las hacemos de amigas rápido, Pero en general nos creemos que es que no hemos hecho bastante, que no trabajamos al buen ritmo. Claro, esto de la culpa, nosotras tenemos abierto el nichito por aquí de la culpa y lo vamos metiendo aquí todo, ¿no? Porque en cuanto te descuidas, tú tienes la culpa de no conseguir no sé qué, que te has equivocado no sé cuántos, que estás un poco torpe, que le has dicho a un tío que tenía poder yo que sé qué cosa, y todo esto de alguna manera nos entra bien porque tenemos la cajita ahí para ponerlo. A ver quién se propone de aquí a unos cuantos años quitarse esa cajita de dentro, porque entonces no tendremos dónde poner la culpa, Entonces, esto no va conmigo, podemos hacer así, esto no va conmigo, esto no es mío. Mi madre, que era funcionaria municipal, decía, esto no es de mi negociado, y hacía así con la mano, pero lo decía en la casa, ¿sabes? Cuando queríamos endosarle la Rebeca o lo que fuera, esto no es de mi negociado, y hacía así con la mano. Bueno, yo creo que es muy interesante hacerlo con la mano o con la cabeza cada vez que algo no es de tu negociado y tú te lo metes a la chepa, y lo metes en tu mochila, aunque te den a la espalda. ¿Cómo vas a dejar de meterte esas cosas a la chepa? Bien, pues yo creo que ese caballo de Troya, que ha significado el feminismo desde que lo conocemos como tal, creo que tenemos que continuar en varios aspectos. En el trabajo contra la invisibilidad, contra la ignorancia, la colonización patriarcal. Como estamos colonizadas patriarcalmente, en cuanto estamos intentando salir, rápidamente es como lo de la culpa, otra vez, ¿no? Como ya tienes la costumbre, pues te vuelves a meter en el tema. La guerra y la violencia en sus múltiples aspectos. Contra la guerra, desde que existe el feminismo como tal, ha habido siempre enormes grupos de mujeres feministas pacifistas. Porque la guerra es una invención de los varones para matarse unos a otros y que las mujeres sigan pariendo nuevos seres humanos, ¿no? Claro, como llego de la guerra tan desgraciado, pues me beneficio a mi señora esposa o a quien pille por en medio y seguimos teniendo seres humanos. En este momento todo eso está muy puesto en cuestión, veámoslo bien. La violencia en sus múltiples aspectos es la simbólica, la física, la psíquica, la social, la económica, la cultural y la cibernética. O sea, violencia contra las mujeres hay, digamos, por doquier. ¿Que no la nombramos? Ya nombramos partes, pero todavía nos falta por nombrar otras. Sin tener miedo de que nos acusen de impertinentes, porque no, nos van a acusar de impertinentes. Pero mira, yo me junto contigo y ya no me siento tan impertinente, porque es así como hemos ido avanzando y no de otra manera, Bueno, pues vamos a ir cerrando este abanico amplio que he abierto. Encontré un dato que me pareció muy interesante, que en la agenda de la Marcha Mundial de las Mujeres de 2006, porque la Marcha Mundial de las Mujeres comienza en 2000, pero en 2006 hay una serie de puntos de resistencia, que vamos a leerlos ahora, porque creo que tenemos que pensar sobre ello. No todo a la vez. A ver, el feminismo y las feministas no podemos hacerlo todo a la vez. Yo quiero todo el lote completo. Es que son pasitos y cada grupo, cada persona o cada lugar del mundo, cada tal, tiene que acotar lo urgente y lo necesario. Y no es exactamente igual aquí que allá, que hace 50 años que ahora.
porque cuando se acusa al feminismo de que es que quiere colonizar a otros continentes y a otras razas y a otros, pues no, las feministas de cada sitio lo que tienen es que oponer resistencia clara ante el patriarcado que tengan ahí delante, no ante el que teníamos aquí en los años 40, no. Esto lo tenemos que tener muy claro porque son acusaciones continuas hacia el feminismo. Bueno, pues aquí en esta agenda de la Marcha Mundial de las Mujeres, que es de 2006, aparece autonomía económica, porque esto no se ha logrado en ningún país del mundo todavía, todo el lote. Autonomía económica, erradicación de la violencia contra las mujeres, derecho a los bienes comunes y a los servicios públicos, paz y desmilitarización. Y bueno, y fijaros que no es tan largo el programa, pero son cosas que están todavía por conseguir o por reivindicar para que se puedan conseguir. Porque claro, primero hay que vindicar, luego reivindicar, luego reivindicar y finalmente algunas de ellas se van consiguiendo y pasan al común de las mujeres, hayan sido feministas o no, estén en contra o estén a favor, porque las señoritas que tenemos que dicen que no son feministas y son voces públicas, si no fuera por las feministas no podrían tener voz pública. Pero claro, como este bien les ha venido gratis, pues estupendo, ¿no? O sea, parece que caiga del cielo. Bueno, pues yo creo que, como ya he dicho al principio, feminismo y resistencia viene a ser equivalente, porque no puede ser la resistencia sin feminismo puede ser de otro tipo, pero el feminismo sin resistencia como que no puede ser, no es posible. Y digo que, bueno, ahí tenéis ya una hoja donde dice ¿qué si no ha sido el feminismo en el tiempo y en el espacio? ¿Lo encontráis? Pues hagamos una lluvia de ideas con ejemplos sobre los aspectos de resistencia que acabo de nombrar, que estoy nombrando todo el rato, u otros que se nos puedan ocurrir. No nos daría tiempo, esto si fuera un taller y fuera más de un día, pues lo haríamos ahora, ¿no? Ahora os juntáis en grupos y lo hacéis. Como no puede ser, he querido hacer esas fotocopias así para que podáis continuar pensando en ello, en las que pertenecéis a asociaciones o grupos donde os reunís de vez en cuando, proponerlo para compartirlo, ir viendo los aspectos de resistencia que tenemos en este momento, necesidad de llevarlos a cabo para no desaparecer y que todo sea lo mismo, ¿no? Una especie de sopa de guisantes donde se habla de mujeres y ya está todo arreglado. Cuidado con nosotras mismas, con el tema del mujerismo, porque también nos complace. No, si ahí, mira, fíjate, en esa empresa hay más mujeres y tal, esto ya está hecho. ¿Ya está hecho? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos que ser feministas, además de mujeres, para poder hacer que esto salga, pase por encima de las barreras patriarcales, porque hay que pasar por encima. No te las levantan, ni tienes un ticket de esos que lo metes y se ha levantado. A lo mejor las que nos sigan sí que tienen ya un ticket con el que pueden entrar libremente. Por ejemplo, las estudiantes de estudios superiores ahora mismo no tienen que pasar ningún peaje por ser mujeres. Luego tendrán otros peajes, pero el mero hecho de su presencia no tiene que pasar por ningún peaje. Esto es gracias a todo el trabajo feminista que se ha hecho anteriormente. Veis que digo trabajo y no digo lucha. Yo ya sé que hay muchas mujeres que nos gusta el rollo de la lucha porque queda más fuerte, ¿no? Pero la lucha es ganar-perder y el feminismo es una teoría que es ganar-ganar y por lo tanto utilizar lucha es utilizar palabras patriarcales para definir una realidad nueva que estamos inventándola. Estamos inventándola buscando la historia, la genealogía, los logros que han hecho sociedades que tenían mayoritariamente mujeres, donde no ha habido guerras, cómo ha habido prosperidad económica y cultural y muchas cosas que tenemos ahí que trabajar todavía, ¿no? Bien, pues si queréis hacemos esa
lluvia de ideas que en un momento dado podemos ofrecer también a nuestras compañeras de pensamiento. Y bueno, y luego he dejado ahí un blanco para que se vea que esto va a saltos de la ponencia original, que ya os he dicho que la enviaré para que os la hagan llegar a todo el mundo. Las personas que no tengáis el mail registrado en el aula, aunque no estamos aquí ninguna de las coordinadoras, da igual, se lo hacemos pasar, ¿eh? Sí. Las personas que no tengáis, que sepáis que no estáis en el mail del aula. Es muy importante porque empezamos un curso y es una manera de comunicarnos que llega seguro. Aunque digamos, yo no lo he recibido. Bueno, pues porque no le habrás puesto el puntito donde tocaba, porque si se envía, tú lo tienes que recibir si todo va bien. Bueno, y luego también os propongo aquí que veamos matices de la palabra resistencia. Es muy importante, porque la resistencia también puede ser pasiva y activa. Claro que sí. Y muchas veces ha sido imprescindible que sea pasiva para no sacar las orejas, porque las orejas te las pueden cortar fácilmente. Tampoco las feministas somos kamikazes. Ah, sí, yo me expongo a todo porque la causa es lo primero. Bueno, lo primero, pues si te vas tú por delante, pues mira, lo primero ya se ha quedado lo último. O sea, tenemos que valorar quiénes somos, con quiénes estamos, hasta dónde podemos y no. Y desde luego no tragar. Esto es un consejo muy importante. No debemos de tragar patriarcalismos, no debemos de tragarlos, porque cada mujer que lo traga hace que todo se posponga un poco más. Como tú no lo has desnormalizado, pues seguimos diciendo que eso es normal. Fijaros todos los comentarios que hemos oído este verano en esto de los señoros que son acosadores, violadores y demás, de sus iguales o de sus subordinadas. Que esto ha sido una práctica normal, chica, eso es normal. Ah, normal. Bueno, pues vamos a desnormalizar, ¿no? Y somos las feministas en gran parte quienes estamos desnormalizando todo esto. Eso es un punto de gloria, podríamos decir, para el feminismo. Bueno, pues resistencia, como lo veis ahí abajo, puede tener que ver con resiliencia, con aguante, con alternativa y con existencia. A veces no hay otro remedio para seguir existiendo, Todo esto son como puntos de luz para que sigamos pensando, pues no hace falta que expliquemos nada aquí. Con leer esto, bueno, si queréis intervenir luego, por supuesto que está para eso. Pero resistencia también es enojo, cabreo o esperanza. Enojo y cabreo, recuerdo siempre a Celia Amorós, que decía que siempre dijo que el feminismo es producto de un cabreo. Y yo digo que no de uno, no de muchos. ¿Por qué? Pues porque si no te cabreas con la realidad, ¿tú qué vas a cambiar? ¿Y qué vas a proponer? Si está todo bien, ¿no? Entonces, claro, es muy importante que entendamos el enojo así como suave y el cabreo como nada de suave. Pero eso va unido a la esperanza de que con ese enojo y ese cabreo podrás ver otra realidad y vivir otra realidad. Y luego he puesto aquí la resistencia, que es toda la agenda feminista que hay ahora, todo lo que llamamos las agendas abiertas por distintas páginas, pero vigentes en este momento. Ahí podemos ir viendo, por ejemplo, lo de los derechos reproductivos, que no se tiene en cuenta las mujeres como tales, porque estos son los grandes magnates de los dineros, internacionalmente hablando, quienes deciden si pongo aquí más seres humanos y allí menos, ¿no? Y le digo a la mamá que va a ser muy feliz si es mamá, porque eso es lo mejor del mundo. Entonces, muchas de las chicas que en este momento han tomado la maternidad como casi único objetivo durante una edad, durante un tiempo de su vida, pues un día van y te dicen: ay, es que a mí nadie me dijo esto. Por eso yo me pongo tan impertinente y lo digo donde sea. A mí que no me diga nadie que yo no he dicho que la maternidad hay que elegirla y que no siempre la eliges para nada, ni mucho menos, aunque te creas que la has elegido. Si una vez te pones a pensarlo, hay gente que sí,
que lo tiene clarísimo y que dice, sí, sí, claro, pero otra que dice, ay, si a mí me hubieran dicho algo de esto, ¿no? Porque, claro, te doran la píldora y luego además hasta te tiran de tu trabajo, porque en España, en casi muchos países, pero en España la maternidad de las trabajadoras está penalizada y le tenemos que llamar por su nombre. Entonces, ahí las maniobras de resistencia feminista son muy importantes, porque es que, claro, yo no le digo nada a porque le he dicho que me queda embarazada y me ha dicho que, bueno, que el mes que viene que no contarán conmigo. Y esto lo normalizamos nosotras mismas, ¿eh? Bien, pues aquí también tenemos, en la agenda tenemos la abolición de la prostitución. Bueno, para esto hay que vivir 3 vidas más, ¿no? Más o menos. Ahora, cuando os muráis, pues vais renaciendo otra vez y vamos mirando a ver qué ha pasado con la cosa, porque las primeras feministas de principios del siglo XX y de finales del XIX ya reivindicaban la abolición de la prostitución, porque está clarísimo que es lo que es. ¿Para qué os lo voy a explicar si todo el mundo lo sabe aquí, ¿no?, en esta sala? Entonces, es lo que es. Y tú, como mujer, mientras haya prostitución, estás en peligro de ser utilizada como un cuerpo. Bueno, y si te meten un rollo o te regalan algo valioso, que es lo que los señoros también han aprendido a hacer, bueno, pues le llevo una cosa de oro y le he hecho la putada del siglo, pero me va a perdonar seguro. Y así vamos repitiendo y repitiendo y haciendo que sea más lento el camino que lo que podría ser ya, por las circunstancias que son en este momento objetivas, ¿no? Bueno, aquí he puesto también la regulación estricta de la pornografía, que también sabemos de qué estamos hablando, la persecución y penalización por violencia, asaltos y abusos sexuales, que está muy, muy de actualidad, porque además ha salido a la luz de mala manera, no ha salido con una reflexión feminista adjunta, que pudiera hacer entender a la gente que no lo es, pero la gente es también luego beneficiaria de los avances que se hacen. La gente, ¿qué gente? Pues la gente que no lucha específicamente por ninguna mejora, la gente de la calle, que puede ser tú misma, ¿no? Bien, pues yo creo que otra cosa que os he puesto aquí en la hoja esta, vale, es que no lo encontraba. Otra cosa que os he puesto es, a ver, ¿dónde está esto? Bueno, ya está, no he puesto nada más porque no sabía si me daría tiempo, pero en la ponencia tenemos que seguir y terminar haciendo ver de una manera muy rápida, todo ello con la mala intención de que vayáis a buscar datos a donde están hoy en día, ¿no? A golpe de 4 tecleados del teclado. Yo creo que las etapas de la resistencia feminista han estado caracterizadas pues, por lo que era cada época y cada lugar. El patriarcado sabemos que existe desde siempre. Podemos decir, no, que anteriormente hubo unas sociedades matriarcales que no sé qué. No, que no data de esa época, que data de otra. Vamos a aclarar diciendo que existe desde siempre, desde que hay cultura y transmisión de la cultura. Mientras los seres humanos iban de un lado a otro y tampoco tenían ni escritura ni nada, bueno, tampoco lo sabemos, porque de ahí no sabemos nada, pero podremos decir que desde siempre. Siempre que hagamos una afirmación de este tipo, tenemos que entender que tenemos que salvar las distancias. Siempre, desde cuándo, en qué continentes, en qué clases sociales, en qué tal. Pero desde siempre. Por lo tanto, es el predominio de lo masculino y del varón por encima de otros varones que no están colocados arriba y de todas las mujeres, las de clase alta, baja, las listas, las feas, las guapas, las altas, las bajas. Y eso todavía lo tenemos aquí, Y no podemos, es que somos todas diferentes, por supuesto, claro que sí, pero todas diferentes
estamos, digamos, conceptualizadas por el patriarcado como otra cosa, ¿no? Como dijo Simone de Beauvoir, como las otras de lo humano. Entonces todavía estamos ahí y lo vemos cuando saltan casos a la opinión pública. Bueno, pues aquí podríamos decir que la cantidad, digamos, de acciones feministas que ha habido a lo largo de la historia es muy importante, pero os voy a dar alguna pincelada. ¿Creéis que es feminista la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Constitución, los estatutos de autonomía, las ordenanzas municipales, los estatutos de los trabajadores, las normas internas de funcionamiento de instituciones y entidades? ¿Creéis que son feministas? Pues toca ya, ¿no? Pero claro, es que no vamos a desgranar qué cantidad de cosas hay todavía patriarcales a tope y androcéntricas como para podernos dar cuenta. El día que te pones las gafas violeta, por un lado eres más feliz y por otra eres más infeliz. A mí hay gente que me dice, ojalá no me las hubiera puesto nunca. Y, pues quítatelas, chicas, si estás a tiempo. Estamos a tiempo de quitárnoslas y de decir, esto no importa, porque mi vida está bien. Mi vida, bueno, yo no me puedo quejar, que decimos mucho. Bien, pues yo creo que es muy importante que entendamos que cuando hablamos de feminismo hablamos de mujeres individuales que en momentos que no había movimiento como tal pudieron mejorar sus vidas, decidir sobre su existencia y abrir una puerta a otras. Esa sería la clave para llamar feminista o no algunas acciones que han hecho mujeres en lugares de, por ejemplo, las bordadoras de esto de los encajes de Almagro, pues no han abierto ninguna nueva puerta, ninguna, ni ellas mismas tampoco. Hacían lo mismo que habían hecho sus ancestras, porque la maldición de la educación de las mujeres era que repitiéramos y repitiéramos y repitiéramos lo que habían hecho nuestras ancestras. Pobre de nuestras madres, como no se encargarán de que repitiéramos eso. Por lo tanto, ese tipo de, voy a decir visibilizaciones, está bien, es todo muy importante, que veamos que hay mujeres que han hecho muchísimas cosas, pero a eso no le debemos llamar feminista, porque no abrió camino a otras para que se opusieran de alguna manera a los mandatos patriarcales. Por ejemplo, yo creo que, bueno, podemos hablar de mujeres singulares. Yo voy a nombrar algunas, luego lo tendréis en la ponencia, y quizás nos tendríamos que fijar en algunas mujeres singulares a partir de lo que hemos llamado la edad moderna, ¿no? Cuando estudiamos algunas que somos así ya un poco ancianas en el cole a Santa Teresa de Jesús, nadie nos la presentó como una feminista, pero realmente su oposición, su resistencia ante la Inquisición fue tan fuerte, lo mismo que Sor Juana Inés de la Cruz en México, fue tan fuerte porque era una persona perseguida que podía romper las normas patriarcales de los conventos. ¿Qué pasa? Que luego tuvieron que inventarse místicamente, hablar de no sé cuánto y todo muy enredijo para que no se entere el personal de lo que están escribiendo. Es una falta de respeto hablar así de una escritora tan importante. Bueno, pero el feminismo también tiene que ser un poco irrespetuoso, ¿no? Porque si no, si lo respetamos todo tanto, nos quedamos donde estamos. Bien, pues yo creo que a lo mejor hay nombres aquí que voy yo a leer ahora que os suenen de algo. Y si no, pues bueno, ya es hora de que nos vayan, de ponernos a la faena, ¿no? Christine de Pizan. Christine de Pizan es una especie de Boccaccio, de la misma época y de todo, pero claro, Christine de Pizan era una señora que se propuso escribir y vivir de su escritura, cosa, y de preguntarle a unos personajes que ella se inventa, que se le aparecen por la noche, por qué por haber nacido mujer soy tan desgraciada. Entonces, todas las respuestas de los tres personajes
que son razón, derecho y rectitud y justicia, pues son interesantísimos. Es un tocho que para leerlo ahora hay que tener moral, yo también lo digo, pero tenerlo por ahí, irlo mirando y cómo se abrían los caminos por ahí, cómo iba a vivir una mujer de su oficio de escritora. O sea, esto... Y siempre el feminismo tiene que abrir las puertas con cosas que son impensables en ese momento. Impensable, porque lo tiene que hacer pensable, luego lo tiene que hacer posible, tiene que presionar mucho para que sea posible y para que llegue a ser real. Nosotras, muchas de nosotras, hemos vivido estos procesos de impensable a normalizado, ¿no? Y muchos otros que tendremos que vivir. En Francia, digamos, hubo un movimiento muy interesante también de mujeres que podríamos decir racionalistas, ¿no? Marie Lejar de Gournay, Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet, si lo buscáis en Google, os pondrá amante de Voltaire. Esta es su principal cualidad. Cuando fue una de las mujeres que mantuvieron salones científicos, discusiones de alto nivel, escribió, digamos, sobre muchas cuestiones científicas, pero ella sobre todo era la amante, lo mismo que Simone de Beauvoir, la amante de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ya tiene todos los méritos del mundo. Entonces, fijaros si no hay cosas por poner, cuidado, cuidado, y poner ahí admiraciones en rojo para irnos fijando. Tenemos algún personaje como Sojourner Truth, yo no sé si os suena, buscarla porque es uno de los personajes más interesantes y que más abrió. Es la primera mujer que nació en una plantación de algodón como esclava, hija de esclavos, por supuesto analfabeta, y se convierte en una lideresa del movimiento abolicionista de la esclavitud y del feminismo, porque ella tiene muy claro que el ser mujer no la va a privar de ninguna cosa que sea humana, ¿no? Y que ella pueda alcanzar por su condición. Es muy interesante también porque sin tener condición ninguna para poder hacer eso lo hizo. Esto también es muy importante que lo vindiquemos, que lo conozcamos de las mujeres que hemos dado en llamar feministas, ¿no? Porque es que contra viento y marea y sin tener ninguna condición. Otras sí, fueron hijas de burgueses, de pensadores, de gente que estaba por arriba, pero no podemos decir que todas las feministas pertenecían a esa clase, ni mucho menos, porque tenemos que abrir la mente y pensar que esto que he dicho hace un rato, que hay una cantidad enorme de matices feministas en las reivindicaciones, matices feministas, ¿vale? Pero tienen que tener una raíz que es esta, la de cambiar el mundo, cambiar su vida y cambiar la de otras. A veces son las hijas, a veces son muy cercanas y otras veces no, otras veces son cambia la vida de otras mujeres en otro tiempo y en otro lugar. ¿A quiénes más podemos nombrar? Bueno, pues hay una mujer que también la descubrí en la búsqueda de hacerla, cuando estábamos buscando para la primera exposición, llamada Mary Te Tai Mangakania, buscar en Nueva Zelanda. Entonces, bueno, esta mujer, cuando llegan los británicos, quieren tratar a las nativas como trataban a las suyas, que era súper mal, con estas obligaciones de matrimonio, bueno, todo lo que conocemos como historia patriarcal, y estas que tenían derecho a la propiedad de la tierra, las autóctonas, dijeron que tururú, y se plantaron en el Parlamento, y ganaron para las británicas y para ellas el derecho a la propiedad de la tierra, que no era poco en aquel momento, era muchísimo. Es una personalidad muy curiosa. Los británicos le ponían a todas las nativas delante el Mary, lo mismo que a nosotras nos ponían María, ¿no? O sea, el Mary es muy socorrido. Y ella también le llamaron Mary Mangakania. Bueno, luego hay mujeres que han hecho como de puente feminista entre dos lugares. En ese momento
hay una lideresa llamada Kate Shepherd, que es una británica que emigra a Australia y emigra con las ideas de alguna manera feministas, ¿no? Que en ese momento pueden ser las sufragistas. Esto hace como el puente, porque el puente no lo despreciemos. Ahora en este momento parece que hacer el puente con mujeres de otras culturas es quererlas colonizar. Pues va a ser que no, porque yo cambio y la otra parte cambia. Entonces, puente es puente, de ida, de vuelta y de encontrarse en el camino si es menester. Bueno, pues podemos nombrar también a una escritora nuestra del siglo de oro llamada María de Zayas, que se podría comparar con Cervantes si Cervantes no hubiera escrito el Quijote. Dices, claro, mira qué fácil, ¿no? O sea, se podría, porque ella escribe también novelas ejemplares, porque además en sus escritos hay el malestar del maltrato a las mujeres y demás y demás. Y luego tenemos a otra conocida que se le planta cara a uno de los gobernadores franceses y le dice que no va a pagar impuestos. Claro, le hacen un juicio y entonces dice, pues si el Estado francés no considera que las francesas somos franceses también, pues yo, como no soy francés, no pago. No voto, luego no pago. Esto es un ejemplo de resistencia feminista a tope. Claro que fue a la cárcel, luego pues se cansarían de ella y la tirarían para afuera, pero ella hizo esa resistencia feminista concreta, que era reivindicar los derechos de ciudadanía de una manera respecto a los impuestos, en este caso. Luego tenemos, claro, a nuestra conocida Olympia de Gouges, que es la que escribe la Declaración de Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, que es otra acción de resistencia importante. Cuando dice, todo francés tiene derecho a no sé qué. Y ella simplemente se preguntaba, ¿y las francesas? ¿Y si pusiera ahí francés y francesa? Fijaros que era fácil, Era fácil, pero el antifaz del androcentrismo no permite verlo. Por eso todas las mujeres que han hecho esto, quitar un velo para que se vea lo que hay debajo, pues sí que es verdad que podemos decir que han sido feministas. Y que nosotras también podemos hacer esa labor, en otros sentidos, porque ya nos hemos encontrado una parte del camino hecho, ¿no? También hubo mujeres que desde la religión, desde la Biblia, empezaron a reivindicar a las mujeres de la Biblia. Por ejemplo, Sor Isabel de Villena. Sor Isabel de Villena para oponer a la opinión del cura ¿cómo se llama el cura? Misógino. Bueno, ahora me acordaré, da igual. Inventa, como no puede oponerse a la autoridad inventa el rehabilitar a las mujeres de la Biblia. Fulanita que hizo tal cosa, la otra que hizo tal otra, la otra... O sea, pero una lista interminable, ¿no? Y con eso escribe una obra que se llama Vita Christi, que fijaros, ¿quién podía sospechar que era una obra feminista? Pues era una obra feminista, porque de alguna manera rehabilitaba esta idea de que las mujeres somos el demonio y que perdemos a los hombres y que no hemos hecho nada más que maldades desde que se abrió la caja de Pandora, ¿no? Entonces hemos hecho pues de todo, porque no estamos hablando de un tiempo y de un espacio así de corto. Bueno, os voy a nombrar alguna más, que podrían ser las del siglo XIX. Las del siglo XIX ya van para otra cosa muy importante que acabo de nombrarla, y es la rehabilitación de las mujeres como mitad de la humanidad, como sujetos morales, porque toda esa vigilancia, que también conocemos culturas que hacen eso con sus chicas, ¿no? Vigilarlas para que no se enamoren de cualquiera, para que lleguen vírgenes al matrimonio, para que sean un buen partido, para todos estos rollos que hemos conocido, y si no, pues como en la literatura y en el cine hay para aburrir, de todos estos modelos podemos también buscarlas en algún momento. ¿Esto por qué se hacía? Pues para mantener sujetas a las mujeres, porque sujetas estaban muy bien y despendoladas estaban muy mal, Y ya sabéis que se nombraron
bueno, se inventaron muchísimos insultos, pero muchísimos, muchísimos, para nombrar esa condición de no decencia, que se llamaba así, de no decencia de las mujeres, que era sinónimo de estar perdida por la calle. Bueno, por la calle es muy fino, ¿no? Por otros sitios peores. Bueno, pues yo creo que para el siglo XX, que ya hemos vivido gran parte en el siglo XX, tenemos una reivindicación que la nombró también Amelia Valcárcel hace algunos años, que era el derecho al mal. Ahora vamos a reivindicar el derecho al mal. Hombre, no, que nos estamos metiendo con los hombres cuando se matan y nos... El derecho al mal no es el derecho al mal de la maldad, sino de la mediocridad, de no ser perfectas. El derecho a no ser perfectas y a con nuestras mediocridades tener el mismo tratamiento que tienen los hombres con sus mediocridades. Entonces, esto, fijaros que aún no está en las conciencias ni nada. Y claro, si dices derecho al mal es que suena así como... ¡bah! Bueno, pues a lo mejor algunas de aquí nos gustaría ser más malignas de lo que somos, pero no estamos hablando de maldad, sino de no perfección, porque también sabéis que la carrera de una mujer está llena de obstáculos, que son específicos por ser mujer, que un tío puede llegar a un lugar muy parecido o superior con la mitad del esfuerzo, porque ya tiene de entrada el aval de ser de la mitad masculina de la humanidad, y entonces ese aval hace que no te lo tengas que currar. Entonces, lo mismo que tenemos dobles jornadas, que son agotadoras, y triples, pues los varones, digamos, con hacer una jornada tienen bastante. Y si se dedican a ser papás, bueno, son lo más papá de este mundo. Y no tienen que hacer otras cosas, porque ya tienen bastante con pasear el carrito y comprar los pañales. O sea que esto lo puedo decir así, no lo digo con ninguna mala leche. Es que es una constatación de lo que pasa y de cómo se valora el cansancio de una mujer y el cansancio de un hombre en la vida cotidiana, Y todo eso nos disminuye de alguna manera. Bueno, quería recordar aquí, puesto que he empezado en el siglo XX, bueno, estoy en el siglo XX, y os recomiendo que si queréis y podéis veáis la película que se llama Talentos ocultos, que es la historia de las mujeres negras que trabajaron para la IBM y para la NASA, siendo calculadoras humanas tremendas. Entonces, claro, porque dos de ellas se dan cuenta y hacen resistencia ante la autoridad de su empresa y demuestran que son capaces de calcular de cabeza, y además se adelantan a la máquina. Le buscan las cosquillas a la máquina eran esos ordenadores que ocupaban medio Silicon Valley de hoy en día. Y bueno, y eso fue una acción de resistencia importantísima que permitió que las mujeres afroamericanas entraran en ciertas escuelas de ingeniería y pudieran demostrar de alguna manera sus vocaciones matemáticas, porque eran cerebros matemáticos, pero a una negra de un barrio de no sé dónde le íbamos a conceder esto de llamarle matemática, ni muchísimo menos. Pues esa acción de resistencia. Hay muchos ejemplos, muchísimos, pero bueno, a mí me conmovió especialmente esa película, y luego he leído bastantes cosas de sus historias y me parece que es como un ejemplo que llama la atención. Y estamos para tener ejemplos que llamen la atención, porque a partir de ahí ya vamos viendo lo más normalito. Bueno, en los últimos años, ¿sabéis? Voy a terminar. ¿Son y media? Ah, solo. Vale. No, que voy a terminar, estoy ya casi terminando. En los últimos tiempos hemos visto acciones de resistencia muy visibles, porque son escandalosas. No sé si conocéis el movimiento que se dio en Francia en los barrios de ni putas ni sumisas. Bueno, ese es un movimiento de resistencia fortísimo de todas las hijas, digamos, de segunda, tercera generación, que viven en barrios que viven como en la Edad Media vivían en sus países de origen, y que no dejan que ellas impiden además
a través de las fratrías, de los hermanos más que de los padres, que no permiten que hagan una vida elegida. Yo no voy a decir que la vida de las francesas es mejor que la de no sé quién, porque la France también está como para darle de comer aparte, pero esa persecución, que también la tienen entre nosotros muchas de las niñas gitanas que van a los institutos, que están permanentemente vigiladas para que no saquen los pies del tiesto, porque en cuanto haya una generación que elija parejas sexuales, cuando pasen 2 generaciones más, nadie se acuerda de lo que fue. ¿Por qué? Pues porque están viviendo en el mismo territorio y estas chicas, en teoría, podrían elegir. Por eso siempre decimos, pues con velo o sin velo, que vayan a la escuela, porque eso les va a permitir que abran los ojos y a lo mejor decidir en algún momento, ¿no? Bien, os voy a nombrar este movimiento, ya lo he nombrado, el movimiento Femen, que también nos suena, movimientos de resistencia feminista, claro, Mujeres de Negro, que sale cuando la guerra de los Balcanes. Supimos en un momento dado que las mujeres de un lado y de otro, como empezaba Internet, se comunicaban porque decían: nuestros hombres tienen como objetivo violaros. Las de este lado con las de allí. Es una acción de solidaridad, de sororidad impresionante, que si alguien tiene ganas de indagar es apasionante saberlo. De ahí sale el movimiento Mujeres de Negro. Y luego hay otros que son las Pussy Riot en Rusia y también On the Right Track. Y bueno, estos movimientos son movimientos que a lo mejor aparecen y luego ya no se habla más de ellos. La mayor parte siguen existiendo, pero mientras no hagan una acción impertinente dura, pues nadie habla de ello. Y al no hablar, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que de lo que no se habla no existe, de lo que se habla mal existe mal y demás. Bien, pues también tenemos otros movimientos de resistencia que son más recientes, como el Me Too. El Me Too es un movimiento bastante universal, planetario, de resistencia ante lo que ahora, poquito a poco, todos los señores que han violado y abusado de sus iguales y de sus no tan iguales en ámbitos artísticos, literarios, académicos, patatín, patatán, se están viendo ya como que en algún momento pueden aparecer, digamos, en un lugar y perder todo ese dominio. Ya hemos visto algunos ejemplos y, bueno, y esto no es producto así del azar o de la casualidad o de lo que alguna gente dice. Hombre, es que eso tenía que ser, sí. Si no hubiera habido movimientos de resistencia feminista, pues seguiría el silencio total y absoluto, porque es lo que manifiestan cuando se pregunta a alguien que ha sido abusada, en algún sentido, que cómo iba a hablar yo, o sea, cómo iba a hablar yo delante de ese señor, ¿no? Entonces, desde el momento en que esta mujer de una Kelly, ¿no?, de un hotel en Nueva York, denuncia al Strauss-Kahn pues a partir de ahí, fijaros, lo de Goliat y David, pues casi que es lo mismo. Bien, tenemos más, tenemos el Ni Una Menos, que es un grito que sale desde Argentina, tenemos desde Brasil el ENAO, y tenemos también, tenemos otros que son más locales, movimientos de este tipo, que salen en un momento dado por un episodio, porque estamos ya hasta aquí arriba o porque hay una lideresa muy fuerte, bueno, pues cada vez será por una razón. Pero de hecho, estos movimientos van cambiando la conciencia social respecto a la situación de las mujeres. Despacio, con pasos adelante, pasos atrás, con mucha oposición, mucha. La reacción patriarcal tiene todavía el dinero y el poder del mundo, o sea que eso es duro y todavía tendremos que vivir bastante. Las actitudes de Malala, de Berta Cáceres, de Mahsa Amini y las activistas iraníes, es lo mismo, son movimientos de resistencia feminista. Y bueno, pues yo creo que estas cosas que están dichas así
es muy importante que las recordemos y que las veamos, y si las vemos, las nombraremos, seguro, ¿eh? Bueno, encontré una cita que me pareció curiosa, que con motivo del traslado de Marie Curie al Panteón de París, Mitterrand dijo de ella: a ver, esto que voy a leer ahora creo que podemos hacerlo nuestro casi todas. Dijo de ella: desde su infancia, Marie Sklodowska resistió contra las humillaciones del poder extranjero, contra su naturaleza difícil que es preciso vencer, como ella dijo de sí misma, contra las fatalidades de la condición de mujer, contra los dogmas de todo tipo que la pretenden encadenar. Ella quiso gobernar su vida y forjarse un destino, y tuvo las cualidades que eran necesarias. Ella es un ejemplo y durante muchos años la única científica conocida e incluso estudiada, y sobre todo su resistencia se tradujo en el poder, saber y querer hacer, que no otra cosa es el llamado en la actualidad empoderamiento feminista. De Marie Curie, bueno, ahora ya llevamos muchos años que estamos visibilizando científicas, jóvenes, mayores, actuales, pasadas y tal. Pero durante mucho tiempo, si preguntábamos en algún ámbito, mira, un ámbito rural o un ámbito académico, me da igual, ¿conocéis alguna científica? Para que no se dijera, sí, Madame Curie, ya está. Como si fuera una especie que no es especie humana y no hubiera tenido a nadie delante ni a nadie detrás, O sea que esto es así. Ahora, pero me gustó mucho cómo Mitterrand define un poco que todo lo que hizo Madame Curie, por lo que es conocida, quien tenga ganas de saber sobre su biografía, hay muchísima información, pues fue... si no hubiera tenido eso, no hubiera llegado a la Sorbona, ni hubiera hecho sus experimentos, ni hubiera sido premio Nobel 2 veces, en 2 disciplinas distintas, que es la única, y no hubiera tenido una hija que también fue premio Nobel, porque eso es otro ejemplo de lo de abrir puerta. ¿Por qué podemos considerar a Marie Curie como feminista? Porque abre la puerta para ella y la abre para las demás. O sea, convierte en político lo personal, que también nos gusta esta frase mucho, ¿no? Porque es de ida y vuelta, Bueno, pues ahora vamos a hacernos unas preguntas. Si queréis intervenir con estas preguntas o con otras, pues abierto está el momento. ¿Feminismo es siempre equivalente a resistencia? Eso lo tenéis en el papelito, ¿no? Al final. ¿Y equivalente a mujerismo? Hombre, ya me he preocupado yo de explicarlo, porque si os lo hubiera preguntado al principio, diría, ¿a qué te refieres? O sea, es muy importante que cada término que usemos, así haciéndonos las medio tontas, lo expliquemos. Porque si no, pasa y tú te crees que todo el mundo te entiende y que esto está ya conseguido y cosas de estas. ¿Feminismo tiene que ver con inconformismo ante injusticias contra las mujeres? Pues aquí tenemos datos para poderle explicar a otras personas incrédulas, muy incrédulas, que no hace falta el feminismo y todas estas cosas, podemos explicar. ¿El feminismo dispone de recursos para continuar y conseguir sus reivindicaciones? No he puesto recursos materiales, espirituales, no sé cuánto, no sé qué, recursos. Esto es para aplacar nuestra mala conciencia. ¿Y qué hacemos? No hacemos bastante, nunca llegamos. ¿Qué hemos hecho mal? Y siempre estamos, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, pues compárate con quienes tienen los recursos, y podrás saber por qué unas cosas se divulgan en 2 días y otras cosas nunca, o casi nunca, o muy despacio. Entonces, como feministas, nos interesa saber que nuestro trabajo ha dado muchos resultados, pero que no son fulminantes, Así rápido. Vale. Pues ¿dónde tendría la resistencia feminista las asignaturas pendientes? ¿Por dónde están abiertas en el mundo las páginas de la Agenda Feminista de la Resistencia? Y bueno, pues esta última pregunta, que es con la que siempre salimos, ¿y qué podemos hacer? No hay una respuesta, como veréis, no hay una respuesta. Pues vamos a hacer A, B, C y D en este orden.
no. Depende de dónde estés, de dónde partas, qué tengas alrededor, qué posibilidades, qué pequeñas cotas o grandes de poder tienes para poder actuar, etcétera, etcétera. Y por tanto, esto sí que es una agenda de deberes importante, que no nos tire para atrás todos estos discursos que hay rompedores del feminismo porque ya no hace falta, porque estamos todas en la cúspide de no sé cuántos, y etcétera, porque la tentación es fuerte, ¿eh? Y para hablar con nuestras iguales necesitamos tener en la manga muchos ases. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y a ver si gastamos estos últimos minutos en poder hablar de todo esto y mucho más. Muchas gracias, Elena. Nos quedan casi 15 minutos, si no nos echan antes de las 10. O sea que si alguien tenéis alguna pregunta, yo tomo notas. Tenéis que hacer los deberes primero, ¿no? Bueno, pero esas últimas preguntas pueden ser inspiradoras de alguna intervención, ¿no? Sí. ¿Quién hay? ¿Ante? El entrismo. Ah, el entrismo. Bueno, porque no he querido dedicar la sesión al transgenerismo, porque entonces no hablamos de feminismo, porque el transgenerismo no es feminismo, ¿sabes? Entonces, si me lío con eso, pero sí que lo he nombrado, lo he dejado caer, ¿eh? He dicho la apropiación del lenguaje, la apropiación, digamos, de parte de la agenda feminista y demás. Claro. Pero si nos ponemos a hablar de transgenerismo, bueno, si queréis otro día hablamos. Pero hoy era resistencia feminista ante el transgenerismo también. Claro. En la numeración que haces, que no estamos completando, la de Pues nada, tú añádelo y ya está. Porque es verdad, es que lo que una persona en un momento dado prepara o se le ocurre o piensa de un tema no es nunca absoluto, ni completo, ni ha llegado hasta el final. Es imposible, ¿eh? A mí este tema me ha ocupado casi 4 años de no parar de estudiarlo, ¿eh? No te creas que es que lo he dejado así, en un ladito. Pero he llegado a la conclusión de que una de las resistencias feministas ante esto es no hablar de ello. Claro, porque si no, en vez de hablar de tu agenda pendiente, estás dándole rollo a algo que no es feminista. Es como si vienen los del hormigón armado y dicen, oiga, usted tiene que cambiar su discurso por el del hormigón armado, que es muy beneficioso para la humanidad. Hombre, esto es una barbaridad, un ejemplo bárbaro, pero ya me entendéis lo que quiero decir. O sea, y tú dices, ay, pues es verdad. No había visto yo la cosa. Entonces llevamos tanto tiempo, tantas feministas, hablando casi nada más que de esto, que creo que es muy importante, y esto es el comienzo de otro curso, volver a trabajar nuestro discurso feminista. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estaremos? Y que ese camino siga para adelante. Me parece, y ya te digo, una parte de la resistencia feminista es no emplear tiempo y energías en ello, porque encima están todos los capitales internacionales empujando por ahí, ¿no? Y nosotros aquí sin un duro y queriendo... Hay otra palabra. Sí, llanos. Me la has puesto votando y es ¿y por qué nosotros seguimos disparando con flechas mientras el mundo funciona con metralletas? Ese es un abordaje que nunca en ningún foro feminista pero de la propia supervivencia del movimiento feminista, de cómo se dotan las estructuras, las financiaciones, los medios de... nunca, jamás se habla. Y se queda solo para, pues eso, para... Y creo que es
modernizamos o no nos modernizamos o no entramos en una seria contienda, porque claro, si nos resignamos a que nosotras somos las que somos anticapitalistas, no vamos a tener dinero, no vamos a tener apoyos, y mientras, pues efectivamente, todos los movimientos colaterales, centristas, no centristas, me da igual, te superan. ¿Tú tienes la respuesta? No, pero creo que es un debate que se tiene que tener serio. Bueno, pues sigamos haciéndolo, pero realmente el feminismo tiene varias patas. Una sería el pensamiento crítico de la realidad y de la sociedad, el pensamiento crítico. El otro sería cómo ese pensamiento crítico se articula respecto a la cultura y, bueno, todo lo que serían publicaciones de todo tipo, ¿no? Orales y escritas y demás. Tiene también el acceso al poder, que en los últimos años hemos visto feministas en el poder. ¿Cuántas y con qué influencia en sus organizaciones? Pero también las hemos visto. Y bueno, pues, ¿por qué decimos movimiento feminista es todo? Pues sí, quizá movimiento feminista es todo, pero especializado en distintos tal. ¿Tenemos que seguir presionando para que haya políticas feministas? Claro que sí. ¿Desde qué organizaciones? Pues tú, por ejemplo, puedes hablar de la tuya y otros que hablen de la suya, ¿no? Entonces, yo creo que es un camino que está abierto y que lo hemos hecho siempre. Que nos resignemos a no tener los últimos inventos de la técnica moderna, pues te resignes o no, chica. Eso es como si quieren que te compres una casa en Miami en el mejor sitio, que no tenemos el recurso, que no vamos a estar llorando. Vamos a estar caminando a un ritmo despacio, mientras otras cosas caminan a un ritmo de prisa. Y si tenemos la solución en algún momento, estaría bien que nos la comunicáramos. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Siempre es un placer escucharte y escucharte siempre muy inspirador y salimos, yo creo que de las entradas con las pilas puestas. Al hilo de lo que comentaba también la compañera, el feminismo que ha mejorado la vida de la mitad de la población, ¿por qué no está incluido en los libros de texto? Yo te he oído en otras ocasiones decir que las aulas son motor de transformación, que ahí empieza todo y que ahí tenemos un motor de cambio y una posibilidad para cambiar. O sea, todas estas aulas, estos espacios de encuentro y de debate están geniales, pero el feminismo debería de estudiarse, porque tiene la suficiente importancia como para que esté incluido y no solo se abren las aulas de la hora de mujeres, que está muy bien, pero hablar de feminismo y que los niños y niñas estudien desde primaria algo tan fundamental en la vida de nuestra sociedad. Pues en el último currículum escolar sí que está incluido, pero las acciones formativas del profesorado respecto a la coeducación han disminuido, no un poco, sino todo. Han desaparecido, eso dice Lidia. Bueno, yo siempre dejo el cuasi ahí para que si hay una acción formativa en un pueblo, por lo menos la contemos, ¿no? Pero han desaparecido en mor de el tema del entrismo, de otras cuestiones que ni son de coeducación ni son de feminismo. Por lo que respecta a la tradición que nos ha llevado hasta aquí, de que no haya estudio ni del feminismo ni de las mujeres que han hecho cosas en el mundo, es la tradición misógina y la tradición patriarcal. Claro, si no, en un momento dado no se cambian los currículos de los estudios superiores. Pero si tú ahora le preguntas, bueno, ahora y yo sabéis que llevo 1000 años haciendo formación del profesorado y he preguntado muchas veces, ¿qué es la coeducación? Y me decían, pues esto de que estén todos ahí. Ah, vale, están todos ahí y eso es la coeducación. Entonces, hay muchísimas cosas que no se han hecho nunca, pero otras que se hicieron, por lo menos un poco, y se han dejado de hacer. Y el por qué, sí que lo tienes tú la respuesta, igual que la tenemos cualquiera. Sí, espera que estás. Bueno, a ver, ya no, claro, lo del arte y las flechas, claro, el arte y las flechas. No, es que me venía a la cabeza porque es verdad que ni siquiera teníamos arco de flecha. Han tenido que ir a las catedráticas de prehistoria
va encantado, haciendo, sí, evidentemente. hace su camino. Entonces, retomando un poco en esta idea de dónde está el poder y tal, pues también un poco lo que apuntaba Elena, en el poder político, ¿no? Los partidos políticos. Es que te has metido en un jardín, ya no es que decir, los partidos políticos son los que nos pueden dar también ese poder. Y hemos visto, evidentemente, estos 4 años, como mujeres feministas pues han tenido que callarse, han sido acalladas o expulsadas de sus partidos, ¿vale? Entonces esto creo que también es un tema. Lo digo porque a mí me toca en marzo hacer resistencia feminismo y democracia y me estoy apuntando todo esto. Y lo que yo quería plantear algo de todo lo que has dicho interesante, una cosa que me ¿La oís? ¿La oís? Sí. me preocupa, que es, has planteado, y lo has planteado tipo puente, ¿vale? Esto yo estoy ahora muy ahí. Es decir, muchísimas mujeres que vienen de otras culturas, incluso otras religiones, que han venido para quedarse, que ya están en segunda o tercera generación, y muchas más que van a venir. Y este choque a veces que hemos tenido de debate interno del feminismo, de qué hacemos con esto, que si la multiculturalidad, bueno, yo creo que quiero pensar que hemos superado esto, y ese posicionamiento de puente, ¿no? Y ahí hacer una reflexión. Es verdad lo que tú dices de que si esta mujer es feminista porque ha transformado o abierto, pero yo también veo muchas mujeres que a lo mejor en el momento no han transformado, pero sí han sido resistencia y han permitido que a lo mejor sus hijas sí que se transformaran. Y ahora está de moda, pero creo que es interesante hablar del ámbito rural, ¿no? Sí. Muchísimas mujeres que ellas mismas, en su generación, han hecho de resistencia, callada, de soportar situaciones muy sufrientes, pero que han puesto pequeños, ¿no?, baldosas o pequeños ladrillos para que poco a poco sí que se transformaran esos espacios rurales, ¿no? Y no sé, esto llevarlo también a esa multiculturalidad, ¿no? Ese puente. Creo que tenemos un reto ahí. Ahí falta tiempo, porque todo esto es muy lento y tiene que ir calando y demás. Pero ¿tú has oído alguna mujer más mayor que tú o de tu ámbito que diga, a ti, chica, que no te pase lo que a mí? Las mujeres de la familia que han hecho eso con las jóvenes de las familias, han hecho feminismo con las jóvenes. Lo que pasa es que, claro, era una señora que nadie le iba a llamar feminista, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso es ese. Y muchas de las chavalas que se están educando aquí y que atisban, aunque sea de lejos, lo que es la libertad de elección, por ejemplo, de seguir estudiando, qué cosas, este es el primer paso es ese. Y yo creo que tendremos que las mujeres feministas, que no somos excluyentes, también tenemos ese trabajo por hacer, pero no siempre desde yo he llegado antes y ahora tú tienes que seguir mis pasos. Eso es muy importante, pero hacerlo desde luego. Amén. Elena, muchas gracias por tu presentación enriquecedora como siempre, y de qué podemos hacer, pues no tenemos recursos económicos, nos queda el trabajo en red, la participación política aún con partidos que no comulguemos, y transmitiros la existencia de una asociación, la plataforma Loredana Campello, que estamos haciendo cosas, que ahora mismo está programado para octubre. Lo compartiré con las coordinadoras, un homenaje a Asunción Loáñez como representante de posturas feministas en el momento de la transición y en las ponencias de la elaboración de la Constitución con participación de sus hijos, y luego el 1 y 2 de diciembre, que hay unas jornadas feministas en Campello, que está previsto invitar a las asociaciones de la Alacantil y más allá, en la que va a participar Elena precisamente también. Y entonces nos queda la formación, el trabajo en red y procurar la participación política, si no es a través de partidos, por otras vías. Y aprovecho también para comentaros que, por lo que has dicho del ámbito rural, este año se van a celebrar en Aras de los Olmos, que hay una comisión de igualdad que participó en la elaboración del primer plan de igualdad, y que Elena ha venido también allí en jornadas de formación para coeducación, pues que se celebra un festival todos
los años, este año no ha sido posible, en el que hay música, artesanía, teatro, cine y formación, y que este año, el 13, 14 y 15, se celebran de octubre las jornadas de la mujer rural, las cuartas jornadas en Aras de los Olmos, también con teatro, cine, talleres y venta de productos elaborados por mujeres. Algo tendrás tú que ver en esos programas de Aras de los Olmos, ¿no? Bueno, un poquito tanto en Aras como en... O sea, esos son también acciones de resistencia feminista. Ella llega ahí, vive una parte del año ahí, que eso es en el rincón de Ademuz, o sea, donde Cristo perdió el gorro, y resulta que transforma, digamos, de alguna manera esas políticas que no eran de igualdad y que empiezan a serlo. Bueno, en San Vicente tenemos que nombraros porque ¿qué se puede hacer desde una asociación en un pueblo? Pues dar la murga, por no decir una cosa más fea. Continuamente diría, uy, esto no se te ocurra que vienen estas y no sé qué. Bueno, pues de momento si tenemos que dar miedo, pues tampoco está mal. Quien tenga ganas de hacer, porque es muy necesario también que, bueno, hay que contar con ellas, que si no te lo afean luego. Pues estos son estrategias de resistencia feminista que vamos inventando y poniendo en marcha y haciendo que funcionen. Así es que, pues eso. ¿Y cuántas cosas más? Pues todas las que se nos vayan ocurriendo y que podamos hacerlo. Yo soy muy posibilista en este sentido, porque si no, nos agotamos en el intento. Tenemos la verdad, sí, tenemos la verdad. Y con la verdad, digamos, nos salen dolores de espalda, juanetes y de todo, porque llevamos la verdad ahí puesta como una carga enorme. Tenemos que calibrar y tenemos que saber dónde y con quiénes estamos y en qué lugar nos movemos. Y yo creo que con todo eso, faena tenemos toda la que queramos. Y muy múltiple, muy diferente, muy diversa. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos tenemos que ir porque son de las 10 en punto. Y queda inaugurado el curso. Gracias.